Queridos hermanos, acabamos de regresar de Roma, de estar con el Papa Francisco, los obispos del sur, Andalucía, Murcia, Extremadura y Canarias. Me han acompañado el vicario general y el canciller, secretario general, pero ha sido fruto también de un gran trabajo durante meses para preparar un informe del estado de la diócesis de Córdoba que después hemos ido desgranando en cada una de las reuniones. Ha sido en torno a una docena, una quincena de reuniones, una tras otra, ciertamente fatigosas porque en una semana ha sido una semana intensa, celebraciones en las distintas basílicas, San Pedro, San Pablo, Santa María, San Juan de Letrán, y reuniones diferentes tratando los temas de la Iglesia. Y por último, el viernes, antes de ayer, pues la mañana entera de convivencia, de compartir con el Papa Francisco en una conversación de más de 2 horas y media, en que podíamos hablar de todo lo humano y lo divino. Y el Papa, pues, en un momento en que le expresé de parte de la diócesis la oración, el cariño, el respeto hacia el que es vicario de Cristo, me encargó que os saludara, que os bendijera en su nombre, y agradecía mucho esta oración que él continuamente pide. Y no te olvides de rezar por mí. Nos dice siempre que le vemos o tratamos con él. Hemos experimentado estos días de manera más intensa lo que la segunda lectura nos ha proclamado. Somos miembros de un cuerpo. Esto es la Iglesia. Y durante estos días de la oración por la unidad de los cristianos, del 18 de enero al 25, esta lectura nos viene a invitar a que nos demos cuenta de que no somos sujetos individuales, sino que somos una comunidad cuya cabeza es Jesucristo, una comunidad, un cuerpo articulado, y tengamos esta experiencia de pertenencia, de corporación al cuerpo de Cristo, que a lo largo de la historia se ha roto en distintos momentos y que todos juntos hemos de contribuir a la unidad de la Iglesia, la única Iglesia de Cristo, y a la unidad de toda la humanidad. Precisamente en momentos como los que estos días vivimos, de conflicto y de tensión internacional, la Iglesia tiene esta tarea de ser vínculo de unidad, de fraternidad, aliento, de comunicación de unos con otros. Y para eso la Iglesia en su interior debe reforzar los vínculos de unidad y de comunión. Oremos por la unidad de los cristianos, para que el mundo crea. Oremos por el Papa, lo hacemos en todas las misas. Oremos por la paz del mundo y por esta fraternidad universal. Este domingo tercero del tiempo ordinario, como ya nos han dicho, es el domingo de la palabra. En todas las misas y en todas las celebraciones litúrgicas se proclama la palabra de Dios. En la misa son 3 lecturas. El Salmo es también palabra de Dios que pone en nuestros labios cuál ha de ser la oración de la comunidad orante. Tus palabras son espíritu y vida. La primera lectura nos ha narrado pues una escena preciosa y conmovedora. El pueblo de Israel había sido deportado al destierro de Babilonia durante 70 años, prácticamente 3 generaciones, y a ninguno de aquellos que volvió,
sino que los que volvieron fueron los hijos y los nietos de aquellos que fueron deportados. Y volvieron a su tierra y deseaban que Dios les hablara, les dijera una palabra. Y he aquí que en una de las excavaciones o restauraciones que estaban haciendo, se encontraron el libro de la ley, que sus antepasados, al ser invadidos, habían escondido con todo primor. La alegría en el pueblo fue desbordante. Hemos encontrado la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Hemos visto Esdras, el sacerdote. Convocaron al pueblo, el gobernador Nehemías, y estuvieron leyendo la palabra de Dios todo el día, mientras había luz. Y la gente escuchaba y se postraba con rostro en tierra y lloraba, porque Dios les estaba hablando a través de esa palabra. Y el sacerdote al terminar les dice: no lloréis, que la alegría del Señor sea fortaleza para vuestras vidas. Haced fiesta, comed buenos manjares y bebed buenos vinos en este día grande en el que ha sido proclamada esta palabra. Es una escena conmovedora de cuánto amor a la palabra de Dios había en aquellos nuestros padres en el Antiguo Testamento. Pero no es menor en el Evangelio. Empieza el Evangelio de San Lucas diciendo: he recogido todo lo que me ha llegado hasta mi mesa, diríamos, y voy a recomponerlo, ordenarlo, y os ofreceré el Evangelio según San Lucas. Así lo hicieron San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y después San Pablo en sus cartas o las demás cartas católicas de Juan, de Santiago, de Pedro, etc. Lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero es una escena más impresionante todavía. Jesús fue a su pueblo, a Nazaret, donde vivía. Bien sabemos todos que había nacido en Belén, pero regresó a su casa donde estaban instalados sus padres antes del nacer y después ya hasta su vida pública. Y había empezado ya su ministerio. Y fue a la sinagoga de su pueblo y pidió el rollo del profeta Isaías. Se lo sabía y lo conocía. Probablemente él en muchas ocasiones había servido ese rollo al que tuviera que leer la palabra. Y desenrollando, tomó el texto que le interesaba leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar la buena noticia, el Evangelio a los pobres, el año de la liberación a los cautivos, el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, volvió a entregarlo al que se lo dio, y todos los ojos estaban fijos en él. Y dijo Jesús: hoy se cumple esta palabra entre vosotros. Jesucristo es la plenitud de la revelación. Dios ha hablado de muchas maneras y continúa hablándonos de muchas maneras, en distintas situaciones, experiencias, lugares. La humanidad entera es muy plural, pero en su Hijo, en Jesucristo, Dios nos lo ha dicho todo. Ya no tiene más que decirnos. San Juan de la Cruz, gran poeta y literato castellano, además de un gran místico, dice: Dios tiene una sola palabra, su Hijo, y cuando nos la ha dicho, ya se ha quedado mudo. Por tanto, Dios ha hablado, Dios sigue, continúa hablándonos. Cuando vamos a la misa o a cualquier celebración litúrgica, hemos de tener esta actitud de escucha de la palabra.
y escuchando la palabra, guardarla en nuestro corazón y alegrar nuestra alma con la escucha de esta palabra. El Papa muchas veces nos repite que adoptemos esta buena costumbre de tomar la palabra de Dios en nuestras casas, en nuestras iglesias, en un momento de silencio, y tomando el Evangelio o la Biblia, leamos la palabra de Dios. Seamos aficionados a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se proclama, o cuando la leemos devotamente, no estamos leyendo un libro de la antigüedad que tiene cosas muy bonitas, sino que cuando se proclama la palabra de Dios en la asamblea, como acabamos de escuchar, es Dios mismo el que habla. Hoy, a nosotros, nos habla Dios a través de su palabra. Y por eso hemos de escucharla con devoción, con actitud creyente, y hemos de preparar la celebración, escrutando la palabra, dejando que esta palabra, como una lluvia de mayo, empape nuestras almas, y esto producirá fruto. Por eso este domingo de la palabra, para que nos demos cuenta de que la palabra de Dios no es una cosa, no es un libro, no son unos textos antiguos. La palabra de Dios es Dios mismo, cercano, que nos habla hoy, que quiere entablar con nosotros un diálogo de amor, sobre todo en Jesucristo, palabra hecha carne, palabra que se hace Eucaristía y que podemos comerlo en la comunión. Y al servicio de esta palabra, pues estamos todos de una manera o de otra. Hoy el Papa en la Basílica de San Pedro instituía a hombres y mujeres en el ministerio permanente de lectores, aquellos que han de proclamar la palabra de Dios. Os felicito porque 2 profesionales habéis leído hoy y es muy placentero escuchar una palabra bien leída. Como se nota que sois profesionales de la palabra. Pero queridos seminaristas, sacerdotes, somos ministros de la palabra y hemos de pronunciar y proclamar la palabra de manera que llegue al corazón pacíficamente. No leamos nunca atropellados, solo para nosotros, sino leamos como Dios mismo está hablando en la asamblea. De ahí la importancia del ministerio del lector. Tú mismo, no. Se prepare bien esta lectura. El Papa ha instituido, repito, por primera vez para toda la Iglesia, y así lo haremos en todas las diócesis, el ministerio del lector confiado a hombres y mujeres que puedan proclamar esta palabra y se preparen y sobre todo puedan transmitirla, yo diría, con profesionalidad, pero al mismo tiempo con unción, de manera que una palabra bien proclamada y que se oiga bien, ya es una palabra que llega al alma, consuela y estimula en la vida. Y ha instituido también por primera vez el ministerio de catequistas, hombres y mujeres. En otro momento me entretendré en explicarlo. Pues bien, vosotros los periodistas sois profesionales de la palabra, ya no de la palabra de Dios, que esta es en la celebración litúrgica, sino de las palabras humanas con las que Dios nos ha dotado para comunicarnos, para expresarnos, para contar lo sucedido, para informar, para crear opinión, para relatar la verdad de los hechos. Es una profesión muy importante. En la sociedad, como sabéis, tenéis un papel muy importante.
Y por eso, acogiéndoos a vuestro patrono, San Francisco de Sales, habéis querido venir hoy a la catedral en este domingo de la palabra. Feliz coincidencia. Pues os invito a que en vuestra profesión seáis siempre portadores de la verdad. Seáis factores de paz, de unión, de comunicación para la feliz convivencia de los hombres. A veces tendréis que transmitir noticias no positivas, sino negativas, porque esa es la cruda realidad de nuestra vida y de nuestra historia. Pero hacedlo siempre con el deseo de sembrar esperanza, aliento en el corazón de vuestros oyentes, vuestros lectores, vuestros espectadores, puesto que la palabra se transmite hoy por todos los medios multimedia. Yo agradezco a Televisión Local y a las locales de la provincia de Córdoba que transmiten la Santa Misa del domingo. A muchas personas que no pueden salir de casa les ayuda y mucho esta transmisión, me lo dicen continuamente. Y felicito a 13 Televisión, puesto también hoy está transmitiendo esta celebración, y a todos sus trabajadores profesionales de la palabra y de la imagen, porque así no solo estas celebraciones, sino todo lo que significa la televisión, la radio, el periódico, las noticias y otros momentos de acompañamiento, sois compañía cercana de muchas personas. Queridos periodistas, transmitid siempre la verdad, el consuelo, la paz. Que vuestro patrono San Francisco de Sales os proteja y os haga unos excelentes profesionales. Que así sea.